Bueno, a ver, ahí estamos. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, que ya lo hemos visto, es la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Comenzamos. Dice, sabemos de la importancia de hablar con Dios. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Pero también sabemos de oraciones infructuosas. Entonces, ¿cómo entender cuando se dice que la oración es poderosa? El error se encuentra justo en esta afirmación porque la palabra no dice que la oración es poderosa, sino la oración eficaz del justo puede mucho. Analizando, vemos que si existe una oración eficaz, debe existir una oración ineficaz. Entonces, antes de desarrollar Santiago 5:16b, consideremos cuáles pueden ser oraciones ineficaces. Oración ineficaz. Son las oraciones que no producen resultados. ¿Y cuáles son ellas? La oración delatora es aquella oración no dirigida a Dios, sino a los hombres, para dejar en evidencia a alguien por lo que hizo. También es llamada la oración chismosa. La otra oración es la oración grandilocuente. Es aquella que se hace para impactar al auditorio. Y la palabra en Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La otra es la oración de concepto equivocado. Por ejemplo, aquella oración en que se grita como si Dios no oyera. En Primera de Reyes 18, del versículos 28 al 29, dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Por ejemplo, aquella oración con vanas palabrerías. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y un poco esto que veíamos hoy, Marquitos, cuando decíamos de la hermana esta que dijo, Jesús, ayúdame. La otra es la oración de canje. Señor, yo hago tal cosa, pero tú me das tal otra. La oración no es un canje. La motivación es incorrecta. Oramos porque amamos a Dios, porque es el momento de encuentro con el soberano del universo, que además es nuestro Padre. No es algo forzado, sino algo esperado, grato y amoroso. La otra oración es la oración fuera de la voluntad de Dios. Señor, que esa mujer nunca se case con mi hijo. Yo la ato en el nombre de Jesús y la aparto de su lado. Estas oraciones son más bien hechicería evangélica. Quien tal hace debería revisar lo aprendido del Evangelio, desconoce totalmente el impacto de la oración en el mundo espiritual, o bien preguntarse si no es otro el bando que debería escoger. La oración cuando se persiste en el pecado. En Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Se clama por el favor de Dios multiplicando las oraciones y nos preguntamos por qué Dios nos responde. ¿Es que todavía no hemos comprendido que el pecado establece una separación entre Dios y el hombre? Pero ya he pedido perdón, sí, pero no se ha dejado el pecado. Se continúa en el chisme, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira o en los malos pensamientos. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 17 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. En Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El poder para sanar, para liberar, para restaurar, no viene por decir palabras, sino por orar una oración. Pero rezar no es orar, porque decir palabras no es orar. Se debe orar en el Espíritu, usar palabras que estén en armonía con las Escrituras, para que la palabra dada esté afectada por el Espíritu Santo. Un hecho que hace a la palabra tan única
es que mora en ella el Espíritu Santo. El lenguaje es de los hombres, pero los pensamientos son del Espíritu Santo. Construye tu templo. El corazón de un creyente es un cuarto de oración, y si tu corazón es un cuarto de oración, has levantado un altar en él. La oración y la lectura bíblica deberían ir siempre juntas, pero debes leer tu Biblia con un espíritu libre, con arrepentimiento, en humildad, siendo sincero con Dios, sin rencores, sin ataduras al pasado, sin envidias, sin retener el perdón. Si no, estás leyendo historia, literatura, un texto más. Si la palabra domina tu boca, es porque dominó tu mente y en forma previa tu corazón. Por lo tanto, influirá tu conducta y tu carácter. Hay veces en que te preguntas, ¿por qué hago esto si yo soy cristiano? Y es porque la palabra no ha influido en tu carácter. Estás leyendo una novela, estás leyendo historia, estás leyendo la Biblia como si fuese un texto más. Lee tu Biblia, primero despacio, atentamente y repetidamente. Esto no se logra bajo presión o cuando se tiene prisa. Y cuanto más lees, más entenderás sobre ti mismo y sobre este Dios que te creó. Ningún estado del ser es tan grande como vivir en sintonía con Dios. Solo necesitas saber de quién eres y tu verdadero valor. Cuando te encuentras cansado, desorientado o abatido, es porque te has convertido en una copia inexacta de otro que ese otro quizá es como es porque sabe quién es. Pero tú desconoces el propósito de Dios para tu vida. Interésate en el plan de Dios para tu vida. Interésate en la opinión que Dios tiene sobre ti. Hay veces en que escuchamos a quienes opinan de nosotros cuando quizá ellos mismos no saben quiénes son. Los oímos a ellos, pero ¿conocemos lo que Dios opina de nosotros con los planes que tiene sobre nuestras vidas? Es tiempo de trabajar en los proyectos de Dios. Para ello debemos destinar tiempo a Dios, oración y lectura bíblica. Porque es en este tiempo cuando Dios se revela. Isaías 45:3 y Jeremías 33:3. Oración eficaz. Eficacia se define como aquello que cumple con el objetivo buscado. Entonces, la oración eficaz es aquella que produce el resultado propuesto. Elías, el gran profeta que no conoció la muerte, hacía oraciones eficaces. ¿Y qué tenía de especial Elías? En Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No tenía nada de especial. Sin embargo, si continuamos leyendo, encontramos en Santiago 5 del 17 al 18, la parte final, dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos que su oración obtuvo los resultados buscados. Entonces, lo primero que encontramos es que una oración eficaz es ferviente, es decir, profunda, intensa, apasionada. En Daniel 9:19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu tierra. Luego encontramos en Santiago 5:15 que dice, y la oración de fe, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, una oración eficaz debe ser también una oración de fe. En Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una oración eficaz es aquella que no mira las circunstancias. Cuenta Daniel Calvetti, que es un cantante cristiano,
que regresando con su familia de un viaje decidieron antes de llegar a su hogar hacer un alto en un parador para comer algo. Momento en el cual se le acercaron dos personas para pedir la oración por una compañera que estaba internada. Nos dice que ese no era para él el mejor momento, ya que se sentía cansado e incluso sucio por el largo viaje. Así que oraron y luego, durante la semana, concurrió al hospital para orar por ella. Cuenta Calvetti que cuando entró a la habitación de Antonia y al verla conectada y asistida por aparatos, pensó: esta mujer está muy próxima a la muerte. Fue en ese mismo momento que sintió que Dios le hablaba, diciéndole: Daniel, no te he traído aquí para conocer tu opinión, sino para que entregues mi palabra. Un mes después, mientras Daniel predicaba, Antonia visitó la iglesia para agradecer a Dios por la restauración de su salud. Elías oró por el hijo muerto de la viuda de Sarepta. No se fijó en las circunstancias, pidió a Dios que devolviera la vida a un niño muerto. Esa era la cruda realidad, impactante, arrolladora. Un niño muerto y una madre desesperada. Elías no puso sus ojos en la situación, sino en el dador de la vida. Él creyó que poderoso es Dios y fue en esto en lo que se enfocó. En Efesios 3, del 20 al 21 dice: y aquel es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Otra característica de la oración eficaz es que es perseverante. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 21 al 23, dice: y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Antes que el niño resucitara, Elías oró 3 veces. Esto significa que pasó por 3 momentos en que se dirigió al Padre, a Dios Padre, por el milagro, y también 3 momentos de espera, en los cuales no sabía cuál sería la respuesta de Dios. No se desanimó cuando oró y esperó las primeras 2 veces. Simplemente perseveró. Creyó que Dios podía hacerlo. Entonces insistió. ¿Qué hubiera hecho si esa tercera vez no hubiera resucitado? Y probablemente hubiera continuado orando e intentando. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Quizá hasta el punto de comprender que Dios tenía otro propósito. ¿Por qué suponemos esto? Porque Elías era un hombre acostumbrado a batallar en lo espiritual. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 41 al 45, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Es decir, Elías comenzó a orar. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él, refiriéndose a Elías, dice, le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense lo que es esto, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí:
Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. Esa es la palabra en griego, agote es hipopiase. Me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Fíjense, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Barclay, el libro de comentarios Barclay nos dice que esto no habría sido un juez judío porque las disputas entre los judíos eran traídas a los ancianos. Y fíjense que la palabra juez es crités y acá ancianos la palabra presbúteros. Este juez, crités, era uno de los magistrados nombrados y pagados ya fuera por Herodes o por los romanos. Clark nos dice, cuando él se quejó de la mujer diciendo me agote, realmente significa me aturde. Es una metáfora tomada de los boxeadores cuando sufren aturdimiento por los golpes propinados por el adversario. Bueno, así se sentía el juez, aturdido por la insistencia de la mujer viuda esta que le pedía que haga justicia. Según Pei, dice, aunque la palabra hipopiase literalmente significa dejar un ojo morado, la representación figurativa es preferible aquí, claro. No. Si se ponía a dejar un ojo morado iba a ser malinterpretado como que fue agredido. En realidad lo agotó con la insistencia del pedido de justicia. En principio, digamos, a ver, un minutito que acá me pareció algo emergente. Ahí está. En principio, digamos que esta es una parábola de contraste y no de comparación. Hay quienes creen que esta parábola enseña el valor de la oración insistente hasta el extremo de causar respuesta por la molestia causada. Pero esta no enseña la persistencia y tenacidad de la oración en el sentido de convencer a Dios o por la insistencia a torcer su mano para que conceda algo a lo que se niega, sino que se refiere a la persistencia para formar nuestro carácter. La persistencia en la oración trae un elemento transformador a nuestras vidas, construyendo en nosotros el carácter de Dios mismo. Es una de las maneras en que Dios trabaja para que desarrollemos la fe. Lucas 18:8 dice al final, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A menos que sepamos quién es Dios y a menos que seamos personas que oran sin desmayar, aún no tenemos el tipo de fe que Jesús buscará cuando regrese. Sabemos que existen 4 tipos de fe. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál fe? Veamos. ¿La fe para ser salvos? No. Esta fe es necesaria para recibir y creer el mensaje del Evangelio, la que nos lleva de muerte a vida espiritual, la fe de la regeneración espiritual, la que nos permite tomar el sacrificio de Cristo para perdón de pecados, limpieza de toda maldad y nos reconcilia con Dios Padre. Pero la fe de la que habla Lucas 18:8 es la que se requiere para enfrentar dificultades, momentos difíciles o imposibles. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? La pregunta es, ¿cuál fe? Y es la fe como fruto, la medida de fe y la fe como don. A esta fe se refiere. La fe como fruto, como su nombre lo indica, es la que debe ser cultivada y madurada en el tiempo a través del ejercicio de actos de fe. Es la que surge y se va fortaleciendo durante el transcurso de nuestra vida cristiana, cuando en obediencia nos atrevemos a llevar a la práctica esos mandatos que están en la Biblia y en los que decimos creer. Por ejemplo, orar por los enfermos, orar por la resurrección de un muerto, orar para que sea libre un endemoniado. La medida de fe, que es la que me permite creer que es Cristo el que hace posible lo imposible, porque Él es Dios y por lo tanto para Él no hay nada imposible. Esta fe, la medida de fe, es la fe disparadora del don de fe. El don de fe es la que suministra el Espíritu Santo en momentos específicos, puntuales de la vida, cuando por ejemplo necesitamos que se manifiesten sanidades y milagros. Es la fe en la que por obra del Espíritu Santo somos llenos de su presencia y nos convertimos en instrumentos del Dios vivo
para obrar las maravillas del cielo. Miren, hermanos, yo no sé si esto que acabo de leer quedó claro. Sería bueno que quede claro para entender la fe como fruto, que la tenemos que desarrollar, pero la tenemos que desarrollar a través de actos de fe. La oración por una persona que está enferma, la oración incluso por un muerto, la oración que es necesaria en una liberación, pero también está la medida de fe, que es cuando depositamos esa pequeña fe, que decimos pequeña fe porque la Biblia habla como un grano de mostaza, en Cristo, porque en Él creemos que puede hacer. Y este don de fe es la disparadora del don de fe, que actúa en momentos específicos, como dice acá, para obras maravillosas, tanto de sanidades como de milagros, y que nos convierta a nosotros en ese momento en un instrumento de Dios. Ser un instrumento de Dios es algo maravilloso. Es quizá, por lo menos para mi preferencia, mejor que cualquiera de los 5 ministerios, porque es en un momento puntual de la vida del cristiano que Dios lo usa para algo maravilloso. Y ya lo vamos a ver. La oración eficaz del justo. Resumiendo, una oración eficaz debe ser una oración ferviente, una oración de fe, creyendo. Acuérdense que Santiago 5:14 dice, y la oración de fe sanará al enfermo, llamada a los ancianos, y acuérdense que habíamos visto que los ancianos eran los que ministran. Llamen a los que ministran, porque el que ministra tiene que tener fe. La Biblia lo dice así. No cualquiera puede ministrar, porque el que ministra tiene que tener fe, tiene que creer que por eso que está orando es posible, Dios lo puede hacer. Entonces, vuelvo a repetir, una oración eficaz debe ser una oración ferviente, una oración de fe, una oración que no mira las circunstancias, no importa la gravedad de la situación o del momento, nosotros creemos que Dios puede hacer maravillas, que Dios puede revertir esa situación. Acuérdense de Daniel Calvetti cuando ora por Antonia, que dice, esta mujer está más muerta que viva, y Dios le dice, yo no te llamé para conocer tu opinión la conozco, yo te llamé acá para que vos dejes mi palabra de fe. La oración de fe no mira las circunstancias, no importa la gravedad del problema. La oración perseverante, la que se mantiene, y acuérdense que detalle importante esto cuando veíamos Lucas 18, que Dios también tiene un propósito con esto de que la oración sea perseverante, porque en la perseverancia es cuando se moldea nuestro carácter a la imagen de Cristo. Es lo que nos va haciendo en esos momentos de perseverar, de espera, de permanecer creyendo, creyendo, creyendo siempre, como fue el caso de Abraham, la promesa a los 75 años, el hijo vino recién 25 años después, cuando tenía 100 años, forma el carácter del hombre de Dios. Por eso muchas veces la demora o la perseverancia en la oración tiene un sentido. Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta es que la oración, cuando no se persiste en el pecado. Podemos orar lo que sea, pero tenemos que salir del pecado para que la oración sea escuchada. Acuérdense, Isaías 59 del 1 al 2 y Juan capítulo 9 versículo 31. Dios no escucha a pecadores. Es decir, nosotros como cristianos tenemos que apartarnos del pecado, sabemos que tenemos que apartarnos del pecado, limpiarnos para que la oración sea escuchada, porque se establece como una barrera entre Dios y el hombre. Pero Santiago 5:16b tiene otra parte, la que se refiere a la oración del justo. No se puede separar la oración de la persona que la realiza. Recordemos el caso de Caín. En Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5 dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos que Dios no mira con agrado a Caín y a su ofrenda, y que esto evidentemente, no sabemos cómo, fue percibido por Caín. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué Dios hace eso? En el pasaje también observamos que Caín se ensañó
y que decayó su semblante. Es decir, una gran ira o enojo se apoderó de Caín. La respuesta a por qué Dios hace eso la encontramos en los pasajes siguientes. Dice entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo a Caín que no estaba obrando el bien y que eso es pecado. Además, le agrega que es él, Caín, quien puede enseñorearse del pecado. Es decir, aunque no sabemos qué pecado estaba cometiendo Caín, sí sabemos que Caín estaba haciendo algo que no era agradable a los ojos de Jehová. Por lo cual, la ofrenda presentada tampoco podía ser agradable a Dios. Es decir, Dios no mira solo la ofrenda, sino también la condición del ofrendante. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos. Moisés oró y se abrió el mar rojo. Josué oró y se detuvo el sol. Ana oró y nació Samuel. David oró y Dios tuvo misericordia por su pecado. Ezequías oró y Dios le concedió 15 años más de vida. Elías oró y se desató una lluvia frenada por 3 años y medio. Daniel oró y tuvo revelación de Dios. Pablo oró y fue librado de la muerte. Pero ¿quiénes fueron ellos? Todas ellas personas iguales a nosotros y, como dice la Biblia, sujetas a pasiones, pero que comprendían claramente que no se puede esperar algo de Dios persistiendo en el pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no puede extender su mano y ayudarnos, no es que Dios es sordo, no, es simplemente que hay pecado y Dios, estando en pecado, no responde. Dios escucha aún al más sucio pecador, cuando éste se presenta en oración con sincero arrepentimiento. Hemos visto que arrepentimiento significa renovación del entendimiento, que nos lleva a detenernos y desandar el mal camino. El arrepentimiento se inicia con la decisión de cambio, pero se concreta con el cambio. En Zacarías capítulo 7, versículos 11 al 13 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Pedimos a Dios que nos escuche, pero nos negamos a escucharlo a él. ¿Alguna vez ha estado con una persona que le hace una consulta y al momento que usted va a responder, el otro lo interrumpe con otro tema? No le interesa su respuesta, no quiere escuchar. Así es con Dios. En Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 31 dice: por cuanto llamé y quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán
hastiados de sus propios consejos. Esta es la actitud del necio que se niega a escuchar, pero en tiempos de angustia clama, y lo que es peor, como no entiende, se pregunta, ¿por qué Dios no me responde? Justo también es aquel que trata con honor a su esposa. Honor se define como respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Justo es aquel varón que comprende que como cabeza y sacerdote del hogar debe amar a su esposa del mismo modo que Cristo amó su iglesia y se entregó por ella con un amor sacrificial. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quien así no hace, sus oraciones tendrán estorbo para llegar a Dios. Sus oraciones no serán eficaces. Dios está atento a la oración de sus hijos justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, dice en Salmo 34:15. Nuestro Padre Celestial está deseoso de responder y satisfacer a sus hijos. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22, la primera parte, dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Pero el versículo no termina ahí, sino que tiene una segunda parte. En 1 de Juan, el mismo capítulo y versículo, para la parte final, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así, justo es aquel que fue justificado ante Dios por la sangre de Jesucristo, que guarda los mandamientos de Dios y que hace las cosas que resultan agradables al corazón de Dios. Elías, un hombre de oración eficaz, nos dice la clave. En Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No se trata de un momento o en la emoción o cuando se está bien o ante la necesidad. Elías, el que hizo llover fuego del cielo, el que resucitó a un niño muerto, el que hizo llover luego de 3 años y medio de absoluta sequía, el que no temió enfrentarse a los profetas de Baal, ni aún a gobernantes perversos, Acab y Jezabel, él vivía en la presencia de Dios. Podemos entonces preguntarnos, ¿por qué no conoció la muerte? Elías, el hombre, el que estaba sujeto a pasiones, como cualquiera de nosotros, basaba su fortaleza en la relación íntima que mantenía con Dios. No existían secretos entre Dios y Elías. Ellos se conocían. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios no nos habla. Y otras en que Dios nos habla en visiones o en sueños, o en voz audible o en señales que reconocemos como lenguaje de Dios. Todas ellas formas maravillosas de comunicación con Dios, aunque todas vinculadas a lo sensorial, a lo perceptible. Pero existe otra forma que es resultante de la amorosa intimidad, de la continuidad de la oración, de la permanencia en lo santo, de la búsqueda de su presencia. Es la forma que caracterizó y prefirió el profeta de fuego, el gran Elías, en su relación con Dios. Cuando existe intimidad y tiempo dedicado a la misma, no se necesita de los sentidos para comprender. Así como ocurre con nuestro cónyuge, cuando llevamos años de matrimonio, basta una mirada, un gesto o el solo conocimiento del otro para saber qué es de su agrado y qué no. En Jeremías 29:11 al 14 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros. Así es la oración que provoca los resultados buscados. No es delatora, no es grandilocuente, no está basado en un concepto equivocado, no es una oración de canje, no es contraria a la voluntad de Dios,
no la realiza quien persiste en su pecado. Por el contrario, es una oración ferviente, intensa, es una oración de fe, es una oración que no mira las circunstancias, es una oración perseverante, es la oración de quien se arrepiente, de quien no persiste en el pecado. Y finalmente es una oración realizada por un justo. No se puede separar la oración de la persona que la realiza, como no se puede separar la ofrenda del ofrendante. Entonces sí podremos tomar el versículo siguiente y descansar confiados. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias, sí, porque cuando oramos reuniendo las condiciones indicadas, de antemano podemos agradecer a Dios sabiendo que lo que pedimos vendrá. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Simplemente porque la oración eficaz del justo puede mucho. En su libro sobre la oración, Andrew Murray habla de una pregunta formulada por el presidente de una conferencia de ministros. Todos los que oren 30 minutos cada día, que levanten la mano. De toda aquella congregación, solo uno levantó la mano. Luego el presidente pidió que levantaran la mano todos los que oraban 15 minutos diariamente. La mitad levantó la mano. Cuando preguntó quién oraba 5 minutos diariamente, el resto levantó la mano. ¿No es esta la situación entre nosotros hoy? Todos debemos hacernos personalmente esta pregunta. ¿Cuánto tiempo paso diariamente con el Señor? Pero, ¿es importante el tiempo o la calidad de la comunicación? Ambos. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren, toda una guía, porque está hablando del Señor Jesucristo en los días en que estuvo en su carne. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sincerándonos, lo cargado de tu agenda no es una excusa para no orar. Las prioridades de tu agenda están dadas por la importancia del tema o la importancia de la persona agendada. No se prioriza a Dios cuando no lo conocemos, cuando no lo amamos lo suficiente o cuando no estamos en dificultades. Se prioriza a Dios cuando lo conocemos, sabemos que es fuente de toda bendición. Cuando lo amamos, entonces anhelamos estar con Él, y cuando estamos en dificultad siempre recurrimos a Él. Algunos ejemplos. Abraham tenía 318 sirvientes. Daniel fue el primer asesor del reino en Babilonia. Josué fue virrey de Egipto. Moisés gobernó un numeroso pueblo durante el éxodo. Josué fue comandante militar de un ejército en guerra. Jesús trataba con multitudes. Sin embargo, todos ellos oraban. Otra vez de nuevo, no nos engañemos. Cuando amamos a alguien, deseamos pasar tiempo con esa persona. Amamos a Dios, entonces tengamos tiempo de calidad con Él. Contar con la guía permanente del Espíritu Santo. La realidad nos muestra que luego de la caída pasamos de conocimiento por revelación a conocimiento intelectual, y que siempre, por más que sinceramente nos dediquemos a la palabra, hay cosas que no recordaremos ni entenderemos. Por lo que resulta imprescindible contar de continuo con el respaldo del Espíritu Santo. Por una parte, porque es quien mejor nos enseña, y por otra, para que no haya mérito humano, y toda la gloria sea de Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En nuestras oraciones hay 5 palabras que no deberían faltar. Perdóname, revélame, enséñame, guíame y equípame. La primera palabra, perdóname. Es necesario recordar que el pecado establece una separación entre Dios y el hombre. Habíamos leído en Isaías 59, del 1 al 2, que dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y sabemos, dice Juan 9:31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La mejor manera de presentarnos a hablar con Dios es pidiendo perdón por nuestros pecados con sincero arrepentimiento. Y arrepentimiento no es pesar momentáneo, es cambio que perdura en el tiempo. La otra palabra que no debería faltar de nuestras oraciones diarias es revélame. No hablamos de nueva revelación escritural, sino que ante circunstancias de la vida que son motivos de preocupación y de oración, Dios nos muestra aquello que no vemos, que no podemos saber por conocimiento o que nos resulta oculto. Por eso, líbrame del lazo del cazador. Hay cosas, hermanos, que cuando oramos por situaciones, no sabemos realmente qué hay, qué sucede, cuáles son las intenciones del otro o qué se mueve en el mundo. No depende de nuestro conocimiento, no es que seamos flojos y no hayamos estudiado, no hayamos indagado, no, hay cosas que no sabemos. Bueno, sobre eso que no sabemos es que le decimos a Dios en oración, revélame, porque no depende de nosotros, son cosas que nos superan ampliamente. Entonces, en esas situaciones que le decimos, revélame, Señor. La otra palabra que no tendría que faltar de nuestras oraciones es enséñame, en aquello que conocemos y que depende de nosotros. Nos dé aún más conocimiento, entendimiento, habilidad, sabiduría y fortaleza para aplicarlo a una determinada situación. Por ejemplo, en un texto bíblico pedirle a Dios que nos enseñe exactamente qué nos quiso transmitir. Pero hay otras veces en que sabemos y entendemos perfectamente la palabra, pero no nos es de utilidad en lo diario, en lo cotidiano. Vivimos situaciones en lo natural que somos incapaces de interpretar qué es lo que opera en lo espiritual, porque lo espiritual aprendido se convierte en algo intelectual o en una abstracción sin aplicación práctica. Tantos años viviendo en la carne, hemos atrofiado la sensibilidad espiritual y recurrimos a Dios cuando es más que claro lo que se presenta en lo natural. En Jueces capítulo 16, versículos 15 al 17 dice, y ella, refiriéndose a Dalila, le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió Sansón pues todo su corazón. Así nos suele ocurrir. Hay sucesos en lo natural que son más que claros, que algo no está bien. Pero por diversos motivos el discernimiento natural se encuentra afectado y no advertimos el peligro. Por otra parte, tantos años viviendo nuestras fuerzas, que lo aprendido en lo espiritual no podemos asociarlo a lo natural. Existe una regla de oro que todo creyente debería saber. Lo natural expresa lo espiritual. Debemos reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con personalidades humanas, no son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Dicho de otro modo, podemos entender lo espiritual observando lo natural, pero para ello hay que saber observar lo natural y vincularlo a lo espiritual. Por ejemplo, una persona nos presenta una falsa apariencia de algo. Sabemos que la falsa apariencia es engaño y que el engaño es mentira y que la mentira procede de Satanás.
Juan 8:44 dice, él, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, esa relación tiene una influencia satánica y de continuar y persistir en la mentira, más tarde o más temprano traerá problemas. Otro ejemplo, en una relación de pareja existe violencia física o psíquica. Sabemos que la violencia no es propia de Dios y que esto de continuar terminará muy mal, tanto si es una pareja de novios o si se trata de un matrimonio. Simplemente recordemos lo que Jesús le dice a Pedro cuando éste en el jardín de Getsemaní desenvaina su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. En Mateo 26:52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerá. Otro caso, una esposa se enseñorea de su marido. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Independientemente de lo que se argumente, lo mínimo que podemos decir es que no se sujetan a la palabra de Dios. Dependiendo del grado de autoridad de la mujer sobre el varón, podríamos incluso hablar de espíritu jezabelico. Otros casos, cabeza de hogar que no proveen a su familia, hijos irrespetuosos con sus padres, siervos de Dios, amantes del dinero, asociación con incrédulos, maridos maltratadores de sus esposas, etc. La otra palabra, guíame, esa es otra palabra que no debe faltar en las oraciones. En los pasos, en las acciones diarias, le pedimos que nos guíe, que nos diga qué caminos transitar, que nos cierre las puertas por las que no debemos pasar y que abra aquellas por las que debemos entrar. Guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre, dice la palabra. Y finalmente, equípame, refiriéndose o enséñame a reconocer y a usar el equipamiento que me has dado. Cuando queremos dar un paso más allá de ser cristianos que queremos presentarnos ante Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, y queremos servir, debemos pedir al Señor que nos ayude a reconocer y a usar el equipamiento preexistente. Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 16, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo. Instrumento escogido me es este para tal cosa. Pablo fue discipulado por Jesús durante 14 años, sobre la base de un equipamiento que ya le había sido provisto. Vamos a escuchar esto y escuchen, fíjense lo que es una persona usada por Dios, hermano. ¿Sabe por qué mi mamá era así conmigo más que con mis hermanos? Uno, por los gusanos que ella decía que yo tenía. Y segundo, porque mi mamá cargaba una promesa sobre ella. Este testimonio que le voy a contar se lo contaba al panadero, al lechero, a toda la gente que lo quisiera escuchar. Y decía, mire, Dios sana. Yo tengo un testimonio de fe. Mire, esta niñita que usted ve aquí, la Rutito, el Señor me la dio. Yo quería tener una niñita mujer, como si hubiera podido tener una niñita hombre, pero ella era así, hablaba así mi mamá. Yo le pedí a Dios una niñita mujer y quedé embarazada a mi 5 hijos, mi 5.º hijo. Y sabe, nació mujer, el Señor me la dio. Pero cuando ella nació, le dio una bronconeumonía fulminante y se le hizo un orificio en el pulmón. Y hasta los 4 años mi hijita pasaba más en el hospital que en mi casa, muy enferma. Esto se lo contaba a toda la gente. Yo desde niña la escuchaba a mi mamá hablar y me lo imaginaba como una película. Y mi mamá decía, y cuando me la desahuciaron a los 4 años, me la mandaron a la casa a morirse. El Señor mandó un instrumento a mi casa. ¿Cuántos creen todavía en los instrumentos reales de Dios? Oiga, su brazo no se ha cortado. Hay harto chanta, pero también hay harto verdadero. Gloria a Dios por eso. No había ni GPS ni celular. Pero ese instrumento, dice mi mamá, que llegó a la casa. No era de su iglesia, era de otro lugar. Nunca mi mamá supo dónde era y golpeó la puerta y le dijo, el Espíritu Santo me ha enviado porque aquí hay un enfermo que hay que sanar. Y dice mi mamá que ella me tomó en su brazo, me llevó para allá y el hermano comenzó a hablar en lenguas. Y dice, y sabe, el Señor me la operó por fe. Primera locura para la gente. ¿Cómo una operación por fe? Sí, era por fe. El hermano hablaba lengua y le habló el pulmón y le sacó uno malo y le puso uno bueno y la cosía, así hablaba lengua. Y mi hija estaba ahí boca abajo y cuando él la dio vuelta ya estaba rosadita otra vez.
Y ese instrumento, y aquí mi mamá le salía el pecho para afuera. Y ese instrumento a mí me dijo que esta niñita iba a ser usada para grandes cosas. Yo era pequeña y mi mamá así hablaba de eso. Lo que no sabía mi madre, lo que no sabe usted, mamá, lo que tal vez no sabe usted, mi hermano, es que los caminos de Dios son más altos que los de nosotros. Que a veces pensamos que el reloj de Dios está desastrosamente atrasado, pero Dios llega justo a tiempo. Lo que no sabía mi mamá es que esa niña que cargaba tremendas promesas, que ella se imaginaba que a los 8 años iba a andar danzando por la iglesia, iba a ser la oveja negra de su casa hasta los 24 años de su vida. ¿Sí? Así como usted lo oye. Este testimonio también lo he contado en muchas iglesias, porque no me avergüenzo de donde Cristo me rescató. Esta Ruta Alfaro que usted la de cantar, que ya se va para el cielo hasta los 24 años, fue la oveja negra de la familia Alfaro, sin ningún tipo de esperanza para ella. Porque cuando yo tuve 11 años, empecé a pensar muy distinto a mis hermanos y a los de la iglesia. Con 11 años, sin siquiera saberme sonar, ¿usted dónde sabe? Yo empecé a pensar que mi mamá no era tan normal, hermano Cristo. Porque mi mamá decía, aleluya, gloria a Dios, salía avanzando, y a mí me daba una vergüenza que hiciera eso. Si mi mamá no está bien, a mí que se le arrancan los patitos para el bosque, no debe ser. Y cuando ella era tocada por el Espíritu Santo, yo decía, ay, mi mamá otra vez salió al baile porque no se puede quedar quieta, Señora Jesús. Porque cuando uno no tiene un encuentro real con Cristo, uno también piensa de esa manera. Pero cuando al rey David se le cayeron sus ropajes, él dijo, por causa de él, yo todavía me haré más vil. Aleluya. Pero yo no lo sabía. Bueno, hermano, acá terminamos. Dice la palabra en Salmos 4:8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bueno, acá hemos visto, hermanos, los puntos a considerar para que una oración sea eficaz.